Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana, hoy martes, llena de gozo, de mucha felicidad y de mucho amor del Señor para ustedes y para todo el mundo, para todos. Porque Dios nos ha dado ese amor incondicional. No tenemos por qué tener asesión de personas para darle una sonrisa, un buenos días, una buenas tardes, buenas noches. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, que esta es la palabra de Dios, esto es lo que el Señor me ha dado a mí todos los días para demostrarme, para que yo sepa que Él es el único vencedor, el único que hace las cosas posibles en nuestras vidas. Como les he dicho siempre, que yo escogí la vida y escogí el bien. Porque dice en Deuteronomio 38, creo que es, que dice la palabra de Dios que Él nos dio a escoger. Pero fíjense ustedes que Él nos dice, escoge la vida y el bien, escoge el mal y la muerte. Pero yo te digo que es mejor que escojan la vida. ¿Por qué? Porque es el bien. O sea, este da libre albedrío, pero te dice siempre qué es lo bueno que tú debes de hacer. Y no llevarnos por nuestra propia concupiscencia o lo que nos dice el corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Pero esta palabra es verdad. Y cada vez que nosotros la leemos, el Señor nos muestra cosas grandes que nosotros no sabemos. Y por eso es que mucha gente reacciona sin conocer al Señor o bien sea inclusive no conociéndolo, pero diciendo yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero no obedece su palabra, no la obedece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la palabra de Dios, leerla y ponerla en nuestras vidas. Porque mire, yo les voy a decir una cosa, esto es lo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Esta vida aquí en la tierra es pasajera, momentánea. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Tenemos que estar preparados. Pero con la palabra de Dios, vamos a estar preparados siempre. Amén. Bueno, amados, amadas, voy a dar... Hola, cuñada, Dios te bendiga, Nilda, Dios te bendiga. Bueno, vamos ahorita a hacer una oración para poner todo en contexto de lo que Dios ha traído para mi vida hoy y para ustedes también, para compartirlo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias, Señor mío, de la gloria por este día que has previsto para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque dormimos, descansamos, Señor, y aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer para estar aquí, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos tienes preparadas para el día de hoy, que yo sé que son buenas y que tú eres perfecto, mi Dios santo y poderoso, porque te amo mucho, mucho, mucho te amo. Bueno, y hoy vamos a hablar de Él, de ese Jehová Adonai, ese Señor y Maestro que es el soberano, que es tu Dios y es mi Dios. Y vamos a hablar hoy de Él como Maestro, como Señor, como ese Adonai bello, precioso. Y el nombre de Adonai, les voy a explicar algo. El nombre de Adonai se encuentra en Génesis 15, 2 y más adelante a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que aparece como 434 veces y en Ezequiel aparecen como 200 veces, en Daniel aparece 11 veces y bueno, allí está inmersa la palabra Adonai, que es como llamamos al Señor soberano, bello, precioso, Señor Maestro. Y vamos a hacer ahorita analizar unos versículos de la palabra de Dios para ver cómo reaccionas tú y cómo reacciono yo cuando el Señor te llama. Pero vamos a ver cómo reaccionaron estos personajes de la palabra cuando el Señor los llamó a servirles. Y vamos a ver qué tienen en común estos versículos. Vamos a leer
Génesis 15:2, que dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? En Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo y en el hablar y torpe en la lengua. Y aquí en Jueces 6:15, el Señor le habla a Gedeón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel, Señor? ¿Con qué? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. En 2 de Samuel 7:18 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, cuando el Señor los llamó, cada uno puso una quejita. Y cuando el Señor nos llama, ¿qué podemos decir? Señor, tengo que trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer comida, tengo que lavar la casa, tengo que lavar la ropa. Señor, no tengo tiempo. Señor, ¿y por qué yo, Señor, si yo no estudié, yo no tengo palabras, yo no tengo vocabulario? Señor, oye, me duele una pierna, me duele un brazo, qué sé yo, cualquier cosa, Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué no cogiste a mi hermana? Señor, pero aquí la palabra del Señor se denota con ese mayúscula. Cuando hablamos del Señor, nuestro Jehová Jireh, se escribe todas las palabras con mayúscula, Señor. Y cuando solo esa letra inicial con S mayúscula y el resto en minúscula, significa Adonai, que es el Mesías. Adonai, al igual que Elohim, se usan con el verbo en plural. ¿Y por qué? Mucha gente piensa que se usa el verbo en plural porque se refiere a la Trinidad, a los tres. Pero Adonai exalta la majestad de Dios, la soberanía de Dios en relación con nosotros. Es un indicativo de que debemos nosotros que aceptarlo como tal, porque su señorío sobrepasa tu vida y sobrepasa mi vida. El significado primario de Adonai es posesión de Dios. Él nos posee todo, la tierra, todo. Reconocemos que Él es el dueño de todo, de tus hijos, de tu familia, de la tierra, de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Como dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, miren ustedes, el mundo y los que habitan en él. Entonces, ¿de quiénes somos? Somos de Jehová, nuestro Rey. Somos todo porque Él nos creó, Él nos fundó. Entonces, por supuesto que si Él es el dueño de todo el universo, incluida nosotras, nuestros hijos, nuestra familia, entonces Él merece ¿qué? Él merece nuestra obediencia, porque Él es nuestro Padre. Y muchas veces nosotros no le obedecemos. Parece que, mira, nos manda a decir por todas partes y no le estamos obedeciendo. Y necesita que nosotros le alabemos a cada momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene el señorío sobre ti, sobre mí, sobre toda la familia. Y entonces, ¿qué significará para ti soberanía de Dios? Esa soberanía grande. Eso significa que Dios tiene el poder y la autoridad suprema sobre todo el universo. Él tiene toda autoridad y poder. Esto implica que el Señor es gobernador absoluto, tuyo y mío, de todos. Y no está sujeto a ninguna influencia humana, ni de nadie, ni que tú le puedas decir, Señor, haz esto, haz el otro.
No, Él no está sujeto a nada de eso, de lo que nosotros podamos decirle. Ni está sujeto a nuestra voluntad, no. Es la que prevalece sobre todas las cosas, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano y tiene señorío. ¿Y qué significa el señorío para nosotros en Dios? Es la soberanía y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué implica? Implica que Dios es el rey de reyes y señor de señores, el rey de toda la creación, con poder y con dominio absoluto sobre el cielo y sobre la tierra. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Sino a Él. Él tiene todo. ¿Y qué dice? La promesa de Yahweh estaba relacionada con la descendencia que le daría ¿quién? A Abraham, quien no tenía hijos, y él decía que su único descendiente era este señor de Damasco, como lo dijo. Y en ese momento de su vida de Abraham, era imposible que Dios hiciera ese milagro en él para darle descendencia. Entonces, oh Señor Adonai, ¿qué me darás? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? Puesto que yo soy un hombre viejo, no tengo hijo y el único heredero que le voy a dejar todo es a este hombre, Eliezer. Señor, pero el Señor asegura a Abraham que su descendencia será, bueno, innumerable, tanto como las estrellas. ¿Ustedes se imaginan las estrellas? Tantas estrellas y que Dios te diga, te voy a dar el gozo como las estrellas, así abundante. Te voy a dar todo lo que tú necesitas, te lo voy a dar como las estrellas que yo creé en el universo, o como la arena del mar, que es infinita, que no la podemos contar. Qué bello, ¿verdad? Y el Señor asegura eso. ¿Y qué pasó a Abraham? Abraham creyó en el Señor. Le dijo, yo soy el Señor y el que te saqué de Ur, cuando le dijo que se iba a ir a otra tierra de los caldeos para darte esa tierra para que tú la poseyeras. Y él le dijo, oh Señor, mi Adonai, mi soberano, Yahweh, ¿cómo puedo, Señor mío, no aceptar esto? Pero fíjense ustedes que sin la intervención de Dios hubiese sido esto imposible. Sin la intervención de Dios. ¿Qué significa eso? Que si no buscamos de Dios, va a ser, mira, imposible que tú puedas tener cualquier cosa. Porque por tus fuerzas tú no la puedes obtener. Y si no es la voluntad de Dios, no te la va a dar. El Señor tiene que estar en el medio de todo tu propósito, de todo lo que tú desees en tu corazón. Entonces, este fue el punto de rendición de Abraham a Dios. Él reconoció a Yahweh, al Dios que era Adonai de su vida. Él tuvo que reconocerlo y saber que era el que iba a hacer todo lo posible por darle esa descendencia que Él le había prometido, como las estrellas innumerables en los cielos. Entonces Él admitió además su insuficiencia, porque a veces, Señor, yo no soy suficiente para esto, Señor, yo no puedo con esto, Señor. Pero Él admitió lo que tenía, lo que sentía, y la sabiduría de Dios, que es el dueño de todo. El dueño de todo. Entonces, la comparación que hace Dios con respecto a Abraham y las estrellas alude a su poderío, a lo grande, a lo sobrenatural, aún sobre las mismas estrellas. Pero sin embargo, fíjense ustedes que Abraham mantenía sus dudas y por eso le preguntó cómo él podía saber si lo que el Creador le decía era verdad. Y muchas veces, ¿qué nosotros hacemos cuando estamos pasando por problemas? Señor, dime, Señor,
si esto que estoy pasando es tuyo. Dime, Señor, si lo que me dijiste o lo que me dijiste por la palabra es tuyo, es palabra tuya. ¿Cuántas veces hemos dudado? Yo tuve un testimonio con el Señor que más claro no canta un gallo, como dicen en Venezuela. Y con todo y con eso, yo dudé que hubiese sido el Espíritu Santo que me habló. Y desde ese entonces, cuando yo entendí que había sido el Espíritu Santo, el Señor ha estado conmigo. Y en los procesos por donde yo he pasado, el Señor ha estado conmigo. Y lo que yo le he pedido, el Señor me lo ha dado en su voluntad. ¿Por qué? Por la obediencia. Por la obediencia. Y que también me sacó del pozo cenagoso, me sacó de la idolatría que yo tenía también. Porque la idolatría no es en un santo, en algo, en los hijos, en el esposo, en cualquier cosa. Me enseñó que Él es el único Dios verdadero, que el único que yo tenía que adorar y amar primero era Dios. Y eso me lo enseñó el Señor. Y aquí estoy, con mucha paz, con mucho gozo, con mucha alegría. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Que a pesar de que yo pueda decir, es imposible, porque han pasado muchas cosas, pero el Señor lo puede hacer. Porque esa es la fe. No tires la toalla, sigue adelante. Dios te va a dar la victoria, amén. Entonces, sin embargo, como les dije, él continuaba con su duda, será, no será, pero Dios le recuerda que fue él quien lo sacó de Ur. Y cuando Dios le habló a él y lo sacó de Ur para llevarlo a la tierra que él le prometió, él se refería a las estrellas, a los hijos. Era como si el Señor le dijera, si yo puedo crear todas las estrellas, ¿crees que permitirte concebir un hijo sería difícil para mí? Imagínense ustedes, si Él creó todo, ¿cómo no te va a dar lo que tú deseas en tu corazón, en su voluntad? Si Él es tu papá, la palabra de Dios te lo dice muy claro. Si un hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra o una serpiente. Contimás el Padre Celestial que te creó y te hizo ser hijo de Él, porque tú lo has aceptado. Entonces tenemos que creer. Tenemos que creer, como dice el Señor. Y el Señor, no soy yo quien abre y cierra la matriz. El Señor hace como Él quiere. Él tiene el poderío, Él tiene la soberanía. Él tiene todo en sus manos. Él te conoce desde antes de tu nacer. Qué bello, ¿verdad? Y es importante recordar que el señorío no solo significa que Dios es dueño de todo, sino que también que Él exige y nos exige a nosotros nuestra sumisión a Él. Nuestra obediencia total. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. El que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, dar su vida para que podamos tener vida eterna en los cielos. Entonces, ¿cómo no vamos a ser esos hijos obedientes de Dios si Él nos está dando todo? Entonces, tenemos que consagrarnos a Dios, a ese Dios soberano, a ese Dios sublime, a ese Dios el dueño del cielo, la tierra, del universo. En Mateo 18, 2, 4 dice, y él llamando a un niño le puso en medio de ellos y le dijo, en verdad os digo que si os convirtiereis y os hiciereis como niños, no os convirtiereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Abraham creyó en eso. Creyó inocentemente como un niño y le creyó a Dios porque él sabía que Dios
es el Adonai. Y él le creyó. Así créele tú. Yo también tengo que creerle, aunque no vea las cosas como yo quiero actualmente. Él está trabajando. Amén. Y en Éxodo 4:10 dice, leemos sobre el encuentro de Moisés que tuvo con Dios en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Cuando él subió y se le apareció el Señor en esa zarza ardiente, en ese que se le pareció Yahweh, el Dios Todopoderoso, que es autosuficiente. Pero sin embargo Moisés y Abraham, ¿qué hicieron ellos? Ellos le cuestionaron a Dios, le cuestionaron al Creador. ¿Sobre qué? Sobre lo que ellos podían hacer. Pero fíjense ustedes que Dios, nuestro Creador, hizo todo. Y ellos le creyeron a Dios. Pero ellos pensaban que aquello era algo imposible. Por todo lo que ellos le ponían al Señor. Señor, no puedo por esto, no hablo bien. Mira mi familia que está allá, ¿cómo lo dejo? Y todo así. Yo soy viejo, no puedo procrear hijos. Pero aquí vemos la mano de Dios. Y aquí vemos una contradicción. Por un lado, Moisés reconoce a Yahvé, reconoce a ese Dios soberano como Adonai, o Señor de su vida. Y por otro lado, ¿qué hacía él? Se excusaba. Él se excusaba y decía, Señor, no me consideres a mí, Señor, porque yo no soy capaz de hacer lo que tú quieres, Señor. Él le pide al Señor, Señor, no soy capaz. Pero cuando nosotros iniciamos una relación entre nosotros y Dios, ¿qué pasa? Nosotros descubrimos que su propósito es real en nosotros, en nuestras vidas, que Él tiene algo muy bonito para nosotros, que si lo confesamos con nuestro Señor, Señor, mira, Señor, yo tengo esto, pero yo, Señor mío, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú no me vas a dejar solo, Señor, o sola. Padre, tengo esto y esto que me impide, pero tú eres el soberano, tú eres así como tú quieras, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos prepara. ¿Para qué? Para servirlo y glorificarlo. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Porque esto implica entonces que si nosotros lo confesamos a Él, Él nos va a ayudar porque es nuestro Señor y Salvador. Entonces debemos de saber que si Dios, nuestro soberano, nos llama a servirle, Él nos va a capacitar. A ti, a mí nos va a capacitar. ¿Para qué? Para nosotros dar su palabra, para nosotros ser fieles a Él, dar su palabra y estar allí, porque Él es quien hace la obra. Nosotros somos instrumentos de Él, somos simples instrumentos en sus manos, como lo dice Filipenses 2:13. Qué bello, ¿verdad? Cuando nosotros nos desplegamos y decimos, Señor, haz conmigo lo que tú deseas, Señor. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Qué hermoso cuando tenemos una relación tan bella con el Señor. Y voy a dar 3 características que son más frecuentes cuando el Señor nos destaca en quienes han llegado a conocer a Dios como el Adonai. Y son 3 características que el Señor nos ve a nosotros. Primera, que somos siervos humildes de corazón. Ven a Dios como su proveedor. Vemos a Dios que Él nos provee de todo. Y a pesar de creernos incapaces, cuando Dios los llama a hacer algo, se apoyan en su suficiencia y mantiene la fe. Mantenemos la fe de que Él no nos va a fallar nunca en lo que Él nos pide hacer, porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas y Él nos va a ayudar a llevar esa orden que Él nos ha dado a nosotros. Él nos va a ayudar, no nos va a dejar solos. Fíjense ustedes, en David es uno de esos personajes que demostró ser un siervo humilde.
Porque inclusive él cometió muchos pecados, se arrepintió de corazón. Y cuando tú te arrepientes de un pecado, tienes que saber que no lo puedes volver a hacer. Cuando nos arrepentimos, vamos al Señor, arrepentidos de corazón para no volverlo a hacer. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Pero no es que yo me arrepiento ahorita de lo que yo he hecho y luego lo vuelvo a hacer. No, David, por eso es que el Señor le dijo que tenía un corazón conforme al de él. David, ¿qué hizo? David se arrepintió. David se arrepintió. Y fíjense ustedes que él tenía un corazón humilde. Él supo utilizar el nombre de Adonai al referirse al Dios. Porque en segunda de Samuel 7:18 dice, Daniel era rey y al hablar con Dios preguntó, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? David reconocía que a pesar de que él ser rey, de que todos se le ponían así a su servicio, él reconocía que Dios merecía toda la gloria, que la presencia de Dios era tan grande que él inclusive era inmerecedor de la presencia de Dios. ¿Ah? Qué corazón más humilde de David. Y en la segunda característica que les dije, de ver a Dios como proveedor. Dios es nuestro proveedor, Él no nos va a fallar, Él no nos va a faltar. A veces conozco personas que se angustian porque no tienen el agua, no tienen comida, no tienen esto, que están angustiados porque les duele algo, porque están pasando por momentos difíciles. Pero ¿quién ha dicho al Señor que Él es nuestro proveedor? Orémosle. También he tenido testimonios que las personas, sus hijos han orado y alguien le ha tocado la puerta y le ha dicho, toma, el Señor me lo puso en mi corazón para que te trajera esto. ¿Dónde está nuestra fe realmente cuando pasamos por momentos difíciles? Cuando nos falta dinero para comprar comida. ¿Dónde está nuestra fe? Porque Dios puede usar a sus hijos para que te lleven un pan, una leche, algo. Pero primero nosotros tratamos de buscar por otros lados y no estamos descansando en el Señor. Tenemos que entender que Él suplirá todas nuestras necesidades, porque todo se basa en la confianza, en todo lo sobrenatural, de que Él nos va a llenar con su poder, con su sabiduría, para servirlo de un modo efectivo, un modo real, un modo que Él pueda ver y decir, estos son mis hijos. Y que al mismo tiempo nos inspire para nosotros compartir a lo que se refiere a mantener una relación con el Señor, a mantener esa fe que el Señor nos dice como proveedor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, dar a demostrar que aunque no tenemos, nosotros oramos y el Señor nos provee. Amén. Y la tercera característica de que Dios no fallará, ¿apoyadas en qué? Apoyámonos en su suficiencia, en su soberanía. Entonces se percibe también en Daniel. Este llamó a Dios Adonai. ¿Cuándo? Cuando expresó esto. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:32. Qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Cuando nosotros estamos confiando en ese Dios maravilloso, en ese Dios que nos suplirá de todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, todo eso. Entonces, tan pronto como entendamos nosotros, tú y yo, quién es Dios y lo que Él desea para nuestras vidas, porque Él desea lo mejor. Él dice que vamos a ser transformados día a día. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? Buscando de Dios, orándole, porque si no lo hacemos, Él no nos va a transformar. Señor, porque vamos a estar pendientes de muchas cosas del mundo. Y entonces nos va a transformar que en el mundo, por lo que vemos. No, Él tenemos que nosotros servirlo con poder,
Porque cuando más nos servimos, más nosotros vamos a comprender las inagotables riquezas que están disponibles para ti, para mí, para todos nosotros, sus hijos, que estamos allí día y noche perseverando en su palabra. Dices, ¿quién es este Adonai que nos inviste de poder? Este Adonai es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Ese Jesucristo, ese Hijo de Dios que dio su vida por ti y por mí. Pensemos, ¿qué madre o qué padre va a dar a su hijo para salvar a otros? No, yo no lo doy, me duele, pero Dios lo dio. Y ese es el amor de Dios para ti. ¿Y cómo le podemos responder al Señor cuando Él ha hecho todo eso? Cuando Él nos ha dado a su propio Hijo para que muera, para darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de ese amor que tiene el Señor para nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está, Señor? Busquémonos adentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos satisfaciendo al Señor con nuestra obediencia? ¿Seguimos pecando en el mundo? ¿Queremos hacer las cosas del mundo? Eso no te va a llevar a la vida, ni a la vida eterna, ni al bien. Te va a llevar a la muerte. Y te va a llevar, tú sabes dónde. Donde el crujir de dientes es fuerte, como dice la palabra de Dios. Entonces no nos desviemos. Busquemos del Señor, de ese soberano, que murió en tu lugar y en mi lugar, que abrió el camino hacia el Padre, rompiendo el velo desde arriba hacia abajo, y nos envió aquí a su Espíritu Santo para darnos la capacidad necesaria de hablar con Él. Como dice Efesios 3:16, os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser que fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Se los repito, os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en su Espíritu en el hombre interior, en el hombre interior de nosotros, ese hombre que está aquí. Fortalezcamos ese Espíritu Santo, fortalezcámonos en el Señor, porque Él es nuestra guía, es nuestro motor que tenemos aquí en esta vida para poder subir a los cielos cuando Él venga o nos llame. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, voy a saludar por aquí a Nilda, mi cuñada. Julie, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Taís, hola Taís, Dios te bendiga, mi niña bella. Gracias, mi hermano Alexis, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Y bueno, a Rigoberto, gracias hermanos por estar aquí. Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Y sepan que Dios está aquí todo tiempo. Nosotros también vamos a estar aquí. Los lunes la hermana Carol Colmenares, los martes esta servidora de Dios, los miércoles la hermana Julie Gutiérrez, que la tenemos aquí conectada. Los jueves la hermana Vanessa Reich. Los sábados la hermana Eunice Fariña. Bueno, gracias por estar conectado. Vamos a hacer una oración para entregarle todo esto al Señor y que Él nos conceda el amor que Él tiene en nosotros y que tengamos ese corazón dispuesto a obedecerle. ¿Por qué? Porque Él murió por ti y por mí. Él no es nuestro proveedor. Él es soberano para hacer las cosas posibles. Esas cosas imposibles para nosotros Él las hace posible. Amén. O sea que esperemos en Él y sigamos adorándole. Sigamos buscándole su rostro. No hay otro camino. No hay. Solamente para llegar a los cielos, el de Cristo Jesús. No nos desviemos al otro camino, que es muerte. Amén. Padre, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor.
Señor mío, te pido que haya quedado sembrada en nuestro corazón y dé fruto al 100%, Señor. Yo te doy las gracias por todos los que están conectados. Bendícelos, cuídalos, protégeles, Señor. Y aquellos que se van a conectar, Señor, bendícelos, Señor. Cuídales y protégeles, Señor mío, de la gloria. Señor, que cuando escuchen, Señor mío, este mensaje, Señor, que pueda ser impartido a todo aquel, Señor, que lo necesita, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Los espero el próximo martes. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Un beso para todos. Amén.